necesario, hay que tomar las cosas siempre con serenidad. El sábado se puede volver a hacer las compras también, correspondería a las mujeres salir ese día. Y entonces no hay en realidad ninguna urgencia. El abastecimiento sí tiene que darse de manera continua, pero lo más recomendable es tratar en la medida de lo posible de mantener una sana distancia social para evitar los contagios, porque eso es más importante que cualquier otra cosa. Nos contactamos ahora con Carlos Canales de Canatur para hablar sobre el problema tan grave que están pasando los trabajadores del turismo en nuestro país. Y nos han hecho llegar una serie de recomendaciones y pedidos que ellos hacen al gobierno para tratar de aliviar al sector turismo, que es un sector primordial de nuestro país. Nuestro país es un país turístico, tiene muchísimo por ofrecer en este ámbito y lamentablemente estamos viendo que este sector está lentamente padeciendo, está empezando a desaparecer. ¿Qué medidas recomiendan ustedes en Canatur para tratar de salvaguardar a las importantes empresas de turismo en nuestro país? Muy buenos días. Gracias, Augusto. Bien lo has mencionado. Definitivamente estamos en una agonía muy lenta, pero a la vez muy rápida. Las medidas que viene tomando el gobierno son importantes y creo que pueden aplicar a muchos sectores, pero al turismo se necesita definitivamente ponerle al paciente los ventiladores mecánicos rápidamente, porque nuestro sector no aguanta. Se han pagado no todas las planillas del mes de marzo y tampoco esperamos por las comunicaciones que hemos tenido con nuestros asociados que todos no puedan cumplir en el mes de abril. Y eso implica que al tener 0 pasajeros, hay 0 ingresos en hoteles, restaurantes, casinos, agencias de viaje, todos los 11, 12 sectores que implica el turismo, y para eso nosotros necesitamos medidas exactas, puntuales. Una de ellas es un subsidio del 80% de la planilla de los trabajadores que ganen hasta 2.000 soles. Hasta hace una semana pensábamos que con un 50% era suficiente, pero nos hemos dado cuenta con el pago de los salarios que necesitamos un mínimo de 80% de subsidio del Estado hasta un salario de 2.000 soles. Lo segundo, sería muy importante que el IGB, una vez que se reaccione la industria, el IGB que hoteles, restaurantes van a recibir, sea inyectado, y agencias de viaje en sus ventas, sea inyectado como un préstamo de la SUNAT a los empresarios. Ellos lo van a declarar, pero no lo van a abonar. Van a ir acumulando durante 10 meses y al término de esos 10 meses que van a poder inyectar ese IGB dentro de sus empresas, lo van a devolver al Estado en unas 18, 20 cuotas. El préstamo que ha salido, ya sea por el FAE o sea por Recupera Perú, definitivamente no es suficiente. En el tema de Recupera Perú, hay hasta cuando son montos superiores a un determinado límite, la cobertura del Estado, la garantía del Banco Central de Reserva, se limita efectivamente al 80%. Hoy día, Alonso Segura lo dijo claramente, se necesita una cobertura, un aval del Estado del 100%, porque no vamos a tener pasajeros durante 6 meses, posiblemente durante 9 meses. 6 meses, turismo interno podrá reactivarse. El turismo receptivo, no hay posibilidad que tengamos un solo pasajero en el Perú. Y somos 3,5 millones de personas que vivimos del turismo, de los cuales 1.450.000 somos formales. Acá hay una estadística realmente impresionante. Más del 98% de empresas del sector turismo cerrarán los años 2020 y 2021 en pérdida. Es así, ese es el cálculo que ustedes hacen. Definitivamente, porque imagínate, tenemos con toda razón y con toda medida acertada, cerrado el aeropuerto y cerrada las fronteras para evitar la contaminación. Pero eso también, ¿qué significa? Significa que no hay un artesano que pueda vender algo, no hay un guía que pueda conducir un grupo, no hay hoteles, los hoteles están cerrados, las agencias de viaje no tienen a quién vender, no tienen a quién atender, no hay un solo pasajero, ni de salida, ni de entrada, ni al interior. Los hoteles, los restaurantes, 1 millón de personas concentra el sector gastronómico, el sector restaurante, están cerrados. Entonces, y la cuarentena termina a partir del 15 de junio. ¿Eso qué significa? Que recién a partir del 15 de junio posiblemente se mueva
las personas a nivel interno, pero habrán protocolos sanitarios que impedirán llevar grupos de turistas, lo cual hace que nuestra actividad no genere ingresos y tengamos obligaciones de luz, agua, alquileres, planilla, trabajadores, hablando desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y al revés, el capital humano que nosotros nos hemos encargado de capacitar, formar, que es valioso, que nadie quiere despedir porque ya hay una filosofía compartida entre el trabajador y el empresario, se puede perder justamente porque no vamos a tener los recursos para poder honrar las obligaciones salariales, que es lo más duro. Decirle al trabajador, ándate a tu casa, no tengo para pagarte, él no tiene dinero, el empresario no tiene dinero, el Estado recibe el 42% prácticamente de los ingresos de los trabajadores, de los empresarios, y no tenemos cómo subsidiarlo. Por eso es que estas medidas considero que deben ser oportunas y dramáticas. Bueno, señor Canales, muchas gracias, y de verdad que el panorama que usted describe es poco alentador, pero real, ¿no? Y que hay que empezar a afrontarlo tomando medidas concretas para tratar de asistir a este importante sector en nuestro país, que es el turismo. Somos un país que vive del turismo y es muy importante que cuidemos y valoremos a las empresas que generan y que hacen el turismo en nuestro país. Y también el impacto, ¿no? Medir el impacto que tiene el turismo en nuestro país, porque si no funciona los circuitos turísticos principales en todo nuestro territorio, eso le quita la posibilidad de muchas personas que también viven indirectamente del turismo, poder ganar lo que ganan al día. De repente son trabajadores informales, etcétera, pero si no hay movimiento, no hay cómo puedan vender sus cosas, cómo puedan hacer también sus negocios. Entonces, este impacto secundario también hay que medirlo. Y especialmente medirlo como tú bien lo has señalado. Es lógico que esta actividad no se mueva porque hay inmovilistas. Pero las medidas tienen que ser específicas. Nosotros señalamos y felicitamos al gobierno porque han tomado medidas generales muy buenas. Por primera vez hay un subsidio para una parte de los trabajadores. Pero, por ejemplo, a la pequeña empresa, a la microempresa, decirle, yo te subsidio el 65%, hablo de turismo, es decir, ¿de dónde saco el 65% para pagar mi planilla si no tengo ingresos? No he generado nada. Las medianas, las grandes empresas pueden tener capital para 2, 3 meses y mantener sus planillas, pero en el tiempo es insostenible. Entonces, las líneas de crédito que se dan tienen que tener una cobertura del 100%, porque los bancos, como es lógico, es natural, van a pedir una cobertura del 20%, que definitivamente serán más garantías o mayores flujos. Flujos no tenemos. Y garantías posiblemente ya todas estén en manos de los bancos. Por lo tanto, acá las medidas tienen que ser específicas. El ministro Vázquez viene reaccionando y trabajando de la mano con nosotros, el ministro Edgar Vázquez. Y nos ha escuchado la ministra de Economía. Pero tenemos que identificar que este sector, porque el gobierno no quiere dar medidas específicas para los sectores, puede ser entendible, pero este es un sector sumamente vulnerable con más de 3 millones de trabajadores. Generan a la economía del país 12 millones de dólares formales, fuera de lo que es informal. Y esta es una gran oportunidad para poder formalizar a todo el sector empresarial de turismo, a esas MIPES, pymes y personas naturales que están en el sector, y con lo cual podría incluso el Estado ser beneficiario de esa informalidad que podríamos incorporarla a través del subsidio con planillas electrónicas, a través de créditos para todos aquellos que se identifiquen, que salgan de la informalidad y pidan las cosas de forma adecuada. A la gente hay que enseñarle que ser formal es lo más adecuado y es más beneficioso. Muchas gracias por haber participado del noticiero esta mañana y le deseamos lo mejor y ojalá pues se puedan orientar las medidas necesarias para preservar a todos los importantes operadores de turismo en nuestro país. Pausa y volvemos con más.